Son temas, por supuesto, muy complejos, muy debatibles, en relación con los cuales yo creo que vale la pena puntualizar algunos aspectos que creo que deben ser cimiento de lo que se diga. Lo primero, creo que sobre el particular vale la pena que los colombianos entendamos que esto es de todos y por consiguiente busquemos definir una política que definida entendamos como política de Estado y no como política de partido. A mí me parece francamente irresponsable que estemos dedicados a enfrentarnos por razones políticas los unos a los otros en relación con temas tan sumamente complicados, tan sumamente difíciles como este de la paz. Ahora, paz y justicia implica paz y justicia transicional. Ahora han dado algunas personas en criticar los instrumentos de justicia transicional y la propia justicia transicional, execrándola como si fuera una aberración, cuando resulta que la justicia transicional no es más que una justicia excepcional para momentos excepcionales. La República de Colombia siempre ha tenido instrumentos de justicia excepcional para momentos excepcionales, así los instrumentos no hubieran sido aquellos que ahora quedaron definidos en el acto legislativo que aprobó el Congreso y que luego vino a ratificar la Corte Constitucional. Me parece que es claro, lo fue siempre, que los instrumentos del indulto y de la amnistía que podían concederse para los delitos políticos eran formas un tanto elementales, antiguas, anacrónicas, si se quiere, de justicia transicional, pero eran instrumentos de justicia transicional. Hoy, en el mundo moderno, se han definido otra serie de instrumentos en relación con los cuales simplemente estamos tomando lo mejor de las lecciones que se han dado en otros lugares del mundo. Lo que es una justicia transicional como sistema de justicia en la cual se tengan en cuenta especialmente los principios de, ya los oí mencionar aquí, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Se tengan en cuenta criterios claves en esta materia. 1, el criterio de priorización. 2, el criterio de selección. Ellos deben presidir la justicia que se adelante. Por supuesto, impunidad no. Por supuesto, la justicia transicional como paralela al sistema normal ordinario de administración de justicia, tampoco, pero entendida en el lugar que le corresponde, con el ámbito que le corresponde y con la trascendencia que tiene, a partir de la consideración de que vivimos un momento particularmente difícil y que en todo caso nos va a tocar tragarnos una cantidad enorme de sapos, como ocurre siempre que se dan procesos de paz como el presente. Me parece que es clave, de modo que yo pienso que vamos bien encaminados, pero sí me parece que es fundamental que los colombianos nos unamos alrededor de esto y no convirtamos estos temas en banderas políticas de partido o de campaña electoral, porque francamente me parece que son asuntos minúsculos frente a cosas tan trascendentales como esta. No creo que le estuviera hablando al doctor Carlos Holmes. No, por supuesto que pero no. No sé si él estará, el doctor estará en condición de tragarse algunos sapos. Estoy hablando de erga omnes, como decimos los abogados. A ver, yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para realizar una tarea pedagógica que haga claridad con respecto a que el momento de hoy es totalmente diferente a los momentos del pretérito. Y el año frontera entre las realidades contemporáneas y lo que quedó en el pasado es el año 2002. En el año 2002 entró en vigor la Corte Penal Internacional. Los estados que lo suscribieron, que son muchos, más de 120, se obligaron a investigar y juzgar a los autores de los crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Está todavía por avanzarse en la tipificación y precisión del delito de agresión. Y esos estados se comprometieron a que si no cumplen con esas obligaciones de investigación y juzgamiento porque no quieren o porque no pueden, aceptan entonces la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional. Ese es el hecho concreto.
y son obligaciones adquiridas de manera autónoma por los estados. Repito, no es Colombia el que suscribe la Corte Penal Internacional, sino muchos estados, miembros del sistema de Naciones Unidas. ¿Qué quiere eso decir? Eso lo que quiere decir es que si por cualquier razón uno de los estados que suscribió el Estatuto de Roma no investiga y juzga a los autores de esos delitos, repito, porque no quiere y la razón no importa, o porque no puede, puede entonces hacerlo la Corte Penal Internacional. Como el foro se convoca para hablar de las obligaciones internacionales del Estado, esa es la obligación internacional que en esta materia tiene el Estado colombiano. Ahora bien, a la luz de las posibilidades que surgen como consecuencia de un esfuerzo político para alcanzar la paz, ¿cuál es la incidencia de ese marco legal? A mí me parece que la conclusión es muy clara. Cualquier hipotético acuerdo que se haga tiene que cumplir con esas obligaciones internacionales del Estado, ya que de no ser así, queda abierta la puerta para la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional. ¿Qué querría eso decir en términos políticos? Querría eso decir en términos políticos que si esa obligación no se cumple, dicho hipotético acuerdo podría no ser sostenible ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista político, lo cual generaría una situación de particular dificultad si se inician investigaciones por parte de la Corte Penal Internacional que lesionen las bases, repito otra vez, de ese hipotético acuerdo. Ahora bien, decir esto es ser enemigo de la paz. Decir esto no es llamar la atención sobre los pasos que deben darse con suficiente solidez para que otra vez un hipotético acuerdo pueda ser sostenible desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista político. Me parece que esa es la tarea que tenemos que adelantar. Aquí lo que hay que hacer es evitar el falso dilema que ha dividido a la sociedad colombiana entre los guerreristas, léase, los amigos del ejercicio legítimo de la fuerza del Estado contra el terrorismo, y los pacifistas que se identifican con los amigos de las conversaciones. Cómo esta convocatoria se hizo para reflexionar acerca de las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano y de su relación con el marco jurídico para la paz, creo que lo primero que hay que hacer con toda claridad es esa precisión. Doctor Carlos Gaviria Díaz, en su condición de experto en normas, usted fue magistrado de la Corte Constitucional, pero también líder político. ¿Usted a dónde cree que deben ir entonces las cabecillas de las FARC? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme formulado una invitación para mí tan grata. Y en segundo lugar, pues voy a tratar de responder la pregunta que nos convoca. Yo debo empezar haciendo una afirmación para que se entienda muy bien mi posición. Yo soy militante del único partido político que se ha declarado en oposición en Colombia, el Polo Democrático Alternativo. Pero respaldo y defiendo la decisión, la iniciativa del presidente Santos de buscar la paz por el único camino que yo pienso que es viable, que es por el camino del acuerdo, por el camino de las conversaciones. De manera que esto lo hago para que se entienda muy bien todo lo que en adelante voy a decir. No estoy muy de acuerdo con el doctor Juan Carlos Esguerra cuando dice que todos los colombianos deberíamos estar unidos en torno a este propósito y que todo lo demás aparece secundario. No. Yo creo que no hay nadie tan opuesto a las tesis del doctor Uribe como yo, pero cuando me preguntan usted qué opina de lo que está diciendo el doctor Uribe, tiene derecho a decirlo. Y una democracia es para eso, una democracia es para debatir tesis. No hay tesis peligrosas en una democracia.
Lo que hay que hacer en una democracia es enfrentar con argumentos las razones del adversario y mostrar que hay razones más fuertes de una parte que de otra. Pero a mí me parece que todo esto hace parte de la democracia y que algunos sean partidarios del acuerdo y otros que no sean partidarios del acuerdo, sino que sean partidarios de que siga la guerra y que por ese camino se van a extinguir los guerrilleros y se va a llegar a la paz. Bueno, yo no comparto ese punto de vista, pero lo respeto. Me parece que hay que hacer algunas digresiones que pueden aparecer un tanto tediosas, especialmente para los que no son juristas, pero creo que vale la pena hacerlas. Las obligaciones del derecho internacional. El derecho internacional es todavía un ordenamiento bastante germinal. Lleva ya muchos años, pero tiene todas las características de un ordenamiento apenas en formación. No podemos decir siquiera que es un sistema, sino un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los estados, y que las obligaciones del derecho internacional son un tanto distintas de las obligaciones dentro del derecho nacional. Voy a poner un ejemplo que me parece que da pie para aclarar muchas cosas. No he encontrado una definición más certera de lo que es un deber jurídico, o sea, una obligación, que la que da el gran jurista Hans Kelsen. Kelsen dice que hay un deber jurídico cuando la conducta contraria a la prescrita es la condición para que se ejerza un acto coactivo. Eso es impecable. Yo tengo el deber de respetar la vida ajena en la medida en que si no lo hago, el Estado puede legítimamente ejercer el poder coactivo contra mí. Pero en las relaciones internacionales las cosas son de otro modo. No es que si un Estado incumple determinada obligación, entonces en contra suya se puede ejercer una determinada forma de la coacción. Hay casos en que esto es así, pero no el caso que a nosotros hoy nos incumbe. Voy a hacer una vez más una consideración de teoría del derecho que puede parecer también un poco aburrida, pero que me parece que es necesario hacerla para aclarar cosas. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar una dicotomía derecho-deber que se cree que agota todas las modalidades normativas del derecho y no es así. Hace ya muchos años en la Universidad de Yale, el profesor Newcomb Wesley Hoffel propuso en un librito que es muy conocido y que está traducido incluso al español, Conceptos Jurídicos Fundamentales, una nueva taxonomía donde no agota las modalidades normativas, pero muestra que hay modalidades normativas diferentes a esa pareja de derecho y obligación. Les cito un ejemplo. El presidente de la República puede destituir a un ministro. Está en una situación ventajosa frente al ministro. Pero el ministro que está en esa situación de desventaja no tiene la obligación de ser destituido, sino que está sujeto a la destitución que el presidente pueda decidir. Lo que significa que hay una potestad y una sujeción que son modalidades normativas también, pero que son diferentes de la modalidad derecho-deber. ¿Hacia dónde voy? A una cosa muy simple. A que se exige, a propósito del Estatuto de Roma, que los líderes, los cabecillas, los que se van a desmovilizar, sean sometidos a penas privativas de la libertad, específicamente. Yo no lo creo. Y no lo creo por una razón. Colombia suscribió el tratado y algo más, vale la pena hacer una observación. Fue el presidente Uribe, si no me equivoco, en el momento en que se posesionó, o antes de posesionarse, cuando pidió que el tratado no entrara en vigencia en Colombia, sino 7 años después. El doctor Uribe, tan guerrerista, sin embargo, contemplaba la posibilidad de un acuerdo de paz. Y por tanto, veía que podía ser una limitación grande la entrada en vigencia del Tratado de Roma. Eso lo pongo de presente. Bien,
está en vigencia el Tratado de Roma entonces en Colombia desde 2009. Vamos a hacer una hipótesis, que se llega a un acuerdo y que dentro de ese acuerdo se apela, por ejemplo, a penas alternativas no privativas de la libertad, que se apela incluso a la justicia restaurativa. No siempre es posible apelar a instrumentos de la justicia restaurativa, pero podría apelarse a instrumentos de la justicia restaurativa y que se logre un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz es impecable. ¿Qué ocurriría con la comunidad internacional? Lo ha dicho muy bien el exfiscal Luis Moreno. Lo que ocurre es que la situación de Colombia es esta. No es que Colombia tenga la obligación de imponer esas penas privativas de la libertad, sino que si no las impone, su decisión no es respetable por la comunidad internacional. Eso significa, dentro del análisis hoffeldiano, lo siguiente: que Colombia es incompetente para tomar ese tipo de decisiones y recíprocamente la comunidad internacional es inmune frente a esas decisiones. Les pongo un ejemplo, especialmente veo que hay mucha gente joven y posiblemente estudiantes de Derecho, y esto les queda muy fácil de entender. En Colombia hay una norma del Código Civil que dice que la venta de cosa ajena vale. La venta de cosa ajena es perfectamente válida. Pero eso sí, si el doctor Carlos Holmes y el doctor Juan Carlos Esguerra venden un bien que a mí me pertenece, y les solicito que me excusen el ejemplo, y me van a despojar a mí de mi bien, yo digo, el contrato celebrado entre ellos a mí no me toca. Yo soy inmune frente a ese acto, porque ellos son incompetentes para disponer de mis bienes. Lo mismo ocurre con una decisión que Colombia tomara en ese sentido. Internamente es perfectamente válida esa decisión. Otra cosa sería que como no es, que es oponible por parte de la comunidad internacional, las personas amparadas con ese tipo de beneficios, o sea, que debiendo ir a la cárcel no vayan a la cárcel, pueden ser solicitadas en extradición si están en países con los cuales existe un tratado de extradición por parte del país requiriente, pueden ser capturadas, etcétera, pero eso es un problema completamente distinto. Colombia podría llegar a un acuerdo, y ese acuerdo incluso, que ese acuerdo implicara que esas personas no pagaran un día de cárcel. Yo personalmente soy partidario de la verdad, justicia y reparación, pero tenemos también que analizar con mucho cuidado qué es eso de la reparación, porque no hay una rama del derecho más irracional que el derecho penal. El derecho penal no tiene ningún fundamento racional. Fíjense ustedes, las sanciones civiles tienen un fundamento racional completo. Si yo tengo en mi poder una cosa ajena, el Código Civil me condena, me obliga, y a eso me puede obligar un juez, en caso de que yo no lo haga espontáneamente, a que devuelva la cosa ajena que tengo en mi poder. Eso es absolutamente racional. O le ocasiona un daño patrimonial a una persona por culpa, por malicia o negligencia. Entonces ya le ocasioné el daño, no puedo lograr que las cosas vuelvan al estado inicial, pero si le causé un daño por 1000, entonces debo indemnizarlo por 1000. Eso es absolutamente racional. Pero fíjense ustedes, una persona comete un homicidio, ¿de allí qué se sigue? ¿Que se va para la cárcel, o que lo guillotinan, o que lo fusilan? Eso pone de presente absolutamente el carácter irracional del derecho penal. Ahora, que tiene un carácter irracional no significa que no cumple una función muy importante. Cumple una función muy importante incluso de gratificación emocional, sentimental de la sociedad. Porque la sociedad pide a modo de vindicta, a modo de venganza, estas personas tan malas, tan perversas, se deben ir para la cárcel. Satisface ese tipo de sentimiento, pero no porque tenga un fundamento racional. Tanto es así que las normas del Código Penal no son aplicables por analogía. Y no son aplicables por analogía porque por analogía solo se puede aplicar lo racional y no lo irracional. Yo repito, para mí sería deseable que estas personas incluso fueran a la cárcel. Pero
podría perfectamente pensarse en un acuerdo de paz celebrado entre el gobierno y la guerrilla en este momento que no implicara las penas privativas de la libertad. Y ese acuerdo sería impecable. Voy a dar el último argumento. Además, como el código, el Estatuto de Roma fue aceptado por Colombia y hace parte de nuestra legislación, entonces he analizado el asunto desde el punto de vista de su proyección internacional, pero lo puedo analizar también desde el punto de vista de su trascendencia nacional. Tenemos una ley, y esa ley, el Estatuto de Roma, entonces exigiría de algún modo que estas personas sean sometidas a un tratamiento de esa clase. Digo, sí, pero no olvidemos algo. Esta constitución que tengo en la mano, la Constitución de 1991, es un estatuto de paz. Algo más, hay que leerlo en clave de paz. El artículo 22 de esta Constitución no es una mera expresión retórica. Puede ser una mera expresión retórica si así lo toma el operador jurídico, pero el artículo 22 de la Constitución del 91 lo que está diciendo es que esta Constitución hay que leerla en torno a un propósito final que el constituyente del 91 consideró el más alto bien que Colombia debe alcanzar y del que carecemos hace mucho tiempo, que es la paz. Y por tanto, en caso de que pugnara alguna decisión del acuerdo, alguna de las cláusulas del acuerdo, con el Estatuto de Roma, hay que considerar que esa norma legal sería inaplicable entre nosotros porque pugnaría con un artículo fundamental de nuestra Constitución, que es el artículo 11, que dice que la paz es un derecho, el artículo 22, que dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.